Amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. La gloria y la honra sea solamente para el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor está acá? Que el Señor se mueve en la alabanza de su pueblo. Que donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí está Él. Así que, amados hermanos, que no nos quepa duda que el Señor está en este lugar. Amén. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Éxodo. Busque el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Cuando lo tenga, nos confirma con un fuerte amén. Oramos antes de leer la palabra del Señor, hermanos. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nos presentamos, Padre eterno, delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, reconociendo que si todas las cosas, Señor, hoy tienen un valor, Padre eterno, y existen, es solamente por tu palabra, porque tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder y con la diestra de tu justicia, Padre eterno. Hoy estamos acá, Señor, porque tú nos sustentas, Padre, y tú nos tienes en este lugar, Padre. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre eterno, que hables a nuestras vidas y edifiques tu pueblo, tu iglesia, Señor, conforme a tu misericordia, Padre. Nos alimentes, Señor, con el pan de vida, Señor, que es tu Señor Jesucristo, que es tu palabra. Señor, transforma nuestros corazones en buena tierra. Si están endurecidos, Señor, si están llenos de afanes y entre espinos, Padre eterno, Señor, si nuestros corazones, y hay corazones acá que no te pertenecen, Padre, que son junto al camino, como muchas veces la palabra, Señor, ha caído en esos corazones y el enemigo la ha robado, Padre eterno, que esta tarde se convierta en buena tierra, en el nombre de Jesús, por obra de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Éxodo capítulo 31, el tema de esta tarde es: no menosprecies la palabra escrita de Dios. ¿Cómo es el tema, amados hermanos? No menosprecies, no desprecies. Cuidado con el peligro de despreciar la palabra escrita de Dios. Y dice el versículo 18. Vamos a Éxodo 31, 18. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. ¿Tablas de qué eran? De piedra. Y dice: escritas con el dedo de Dios. Pueden sentarse. Escritas con el dedo de Dios. Amados hermanos, si hay alguien que está sumamente interesado en dejar su palabra y su voluntad por escrito, ese es Dios. Si hay alguien que está realmente interesado en plasmar su voluntad de manera escrita, ese es el Señor. Y usted conoce la historia. Usted sabe que Moisés subió al monte, estuvo 40 días y Dios mismo le da su palabra. El mismo Señor corta 2 tablas y se las da a Moisés, y el mismo Señor con su dedo, fíjese bien, aunque Dios es espíritu, pero Dios mismo con su poder, y Moisés lo traduce así, con su dedo escribió cada uno de los mandamientos que él quería darles a su pueblo. Y usted conoce la historia. Usted sabe que cuando Moisés iba bajando del monte,
el pueblo comenzó a corromperse. Y el pueblo le dijo a Aarón que le hicieran dioses que ellos querían ver. Y cuando Aarón les hizo un becerro de oro, dice la palabra que ellos comenzaron a adorar y a jugar y a tener todo tipo de desenfreno que Dios mismo ya le había dicho a Moisés en el monte que su pueblo no debía hacer. Y cuando Moisés ve el desenfreno y se da cuenta de la pecaminosidad que el pueblo estaba cometiendo, Moisés lo que hace es que él lanza las tablas de la ley y las rompe por la santidad que implicaban estas palabras, y él las quebró. Pero realmente este pueblo estaba en esa condición porque el pueblo no conocía la voluntad de Dios. Todavía la voluntad de Dios no le había sido revelada a través de los medios que el Señor había establecido para darle su voluntad. Por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué este pueblo entró en todo este desenfreno? Porque no conocía la voluntad de Dios. Y luego dice, si vamos allí siempre en el versículo, en el capítulo 32, específicamente en el versículo 15. Vea lo que dice el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y oiga lo que dice el versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era ¿qué? Escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y luego sucede el incidente que acabamos de comentar en este momento. Así que, amados hermanos, si hay alguien que está sumamente interesado en preservar su palabra por escrito, ese es el Dios de los cielos. Porque después de todo lo que había sucedido, después de todo lo que Moisés va y le dice al pueblo, después que deshacen el becerro de oro, Dios vuelve a hablarle nuevamente a Moisés. Y si vamos al capítulo 34, específicamente en el versículo 1, vea bien lo que dice el versículo 1 del capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Quién iba a alisar ahora las piedras? Moisés. Pero ¿quién iba a escribir sobre esas tablas? Dios. Dice después de la coma: y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Aunque el material había sido destruido, aunque la piedra había sido destruida, aunque esas piedras contenían la palabra de Dios y habían sido destruidas, su palabra permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Aunque las Biblias sean quemadas, aunque las Biblias sean rotas, aunque las Biblias sean prohibidas, aunque durante toda la historia este libro haya sido perseguido, haya sido censurado, las personas que lo tienen o lo distribuyen hayan sido encarceladas, aunque haya sido menospreciado por toda la sociedad, eso no implica que la palabra del Señor dejará de ser simplemente porque rompamos este libro. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Qué significa? Permanecerá. Su palabra permanecerá. Moisés quebró tablas ahí que contenían la palabra de Dios, pero eso no implicaba o no decía o no daba a entender que la palabra del Señor había quedado en el olvido. No, jamás, porque la palabra del Señor es eterna. ¿Por qué? Porque la ha hablado un Dios eterno. ¿Qué tan importante es para Dios, el Señor creador de todo el universo, su palabra escrita?
es tan importante y era tan importante que él en Éxodo 25:16, no lo busque. Él ordena a Moisés y le dice: y pondrás en el arca el testimonio, las tablas que yo te daré, las pondrás adentro del arca del pacto, el lugar más sagrado y santo de toda la humanidad, en la cual el Señor decide guardar su palabra escrita. No había ningún lugar más santo en toda la época de Moisés que el arca del pacto de Dios. Porque ahí era donde el Señor mismo descendía en la columna de nube. Y era lo más cerca que el hombre podía estar de Dios. El Señor descendía sobre la tapadera del arca, el propiciatorio. Era el lugar más santo. Entonces, ¿qué tanta importancia le dio Dios a su palabra escrita? Era tan importante que pidió que la resguardaran en el lugar más santo que había en la época. Ahora el Señor ya no habita ni mora en tabernáculos ni baja sobre el lugar santísimo, que es figura, como dice Hebreos, del lugar santísimo y santo en la misma presencia de Dios, donde está el trono de Dios. Ahora el Señor ha constituido templos, y esos templos son cada uno de aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, que hemos sido redimidos con su sangre. El Señor ha establecido en nuestros cuerpos físicos, aunque corruptos, se van a degradar, pero dice la palabra que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Ahora el Señor, su palabra escrita, ahora pide que nosotros, y Él mismo la graba en nuestros corazones. El Señor le dijo a Ezequiel: grabaré mis palabras en las tablas de sus corazones, y les quitaré ese corazón de piedra, lo que simbolizaba la ley que ellos no podían cumplir, en un corazón de carne, un corazón de vida, un corazón regenerado por obra del Espíritu Santo. Porque es la palabra escrita, predicada, la que Dios nos ha dejado, la que trae vida a nuestros corazones. Porque la fe que nos ha salvado, amados hermanos, el evangelio que nos ha salvado, ha venido por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros venimos a vida cuando escuchamos la llamada de Jesucristo a través de la predicación del evangelio. Y el Señor Jesucristo en Juan 5 dijo que todo aquel que escuche su voz, dice, no irá a condenación eterna, sino que vendrá a vida. He aquí viene la hora que todos los que escuchen la voz del Hijo de Dios vivirán. Por eso ahora el Señor, su palabra la ha guardado en nuestros corazones. Todos esos 40 años, nos remontamos nuevamente a la historia del pueblo de Israel. Todos esos 40 años Dios continuó gobernando a su pueblo a través de su palabra. Dios continuó gobernando a su pueblo. Dios hablaba con Moisés y éste hacía conocer al pueblo la voluntad de Dios. Pero Moisés se iba a morir. ¿Y qué hizo Dios? Dios manda a Moisés que escriba un libro con toda la ley contenida. Y vamos a ver Deuteronomio 31:24. Vaya conmigo allá, Deuteronomio 31:24. Deuteronomio, casi el último capítulo, el penúltimo por ahí, de los últimos. Deuteronomio capítulo 31. Amén. Deuteronomio 31:24. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Cuando Moisés ya era viejo, él escribe en un rollo, en un libro, toda la palabra de Dios. Y dice, 24: y cuando acabó Moisés de escribir, oiga esto, las palabras de esta ley, ¿en un qué? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba terminando ¿de qué? De escribir las palabras de esta ley en un libro. ¿Hasta qué?
hasta concluirse. ¿Qué había escrito Moisés? ¿Qué escribió Moisés en ese libro? Moisés escribió desde la creación del mundo hasta el final de su vida. Todo eso escribió Moisés. O sea, desde el Génesis hasta el último capítulo de Deuteronomio. ¿Qué contenía esa palabra escrita? Contenía el pacto y los mandamientos, contenía la ley, las leyes civiles, morales y religiosas del pueblo de Israel, contenían los 10 mandamientos, contenían las bendiciones y las maldiciones, o sea, las consecuencias de obedecer o desobedecer su palabra. Todo eso contenía. ¿Y qué valor debía darle el pueblo a la palabra escrita de Dios? ¿Sabe qué valor le tiene que dar el pueblo de Dios a la palabra escrita de Dios? El mismo valor que Dios le da. El siguiente versículo nos lo dice. Vea lo que dice el versículo 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro. El 25 es el anterior, dice el 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde debían poner el libro de toda la ley? Desde Génesis hasta Deuteronomio era la palabra que ellos tenían hasta ese momento, inspirada por Dios. ¿A dónde debían poner ese libro escrito? Al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Amados hermanos, ¿cuál es el lugar que usted le tiene que dar a la palabra escrita de Dios, inspirada por Él? Debe de darle el mismo lugar que Dios le da. Porque ellos lo pusieron a la par del arca, el objeto más sagrado que existía hasta en ese momento. ¿Por qué no la pusieron adentro? Porque Dios había mandado que nadie debía abrir esa arca. De hecho, ni siquiera las personas podían entrar al lugar santísimo donde estaban. Entonces, ¿dónde guardaron ese libro escrito con las palabras inspiradas de Dios? En el lugar más santo. ¿Dónde están las palabras de Dios escritas e inspiradas hoy para usted? ¿Cuál es el lugar que tienen en su vida? ¿A dónde están? ¿Le da el mismo valor usted a la palabra escrita que Dios le da a su palabra, a la cual Él ha inspirado y ha escrito y ha permitido que se escriba? ¿Dónde está? ¿Qué valor le da usted a la palabra del Señor? Porque yo le voy a decir una cosa. Porque el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, se rige por la palabra de Dios. Porque los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, nos regimos por la palabra escrita de Dios. E incluso todos los que iban a ser gobernantes de Israel debían tener una copia de este libro. ¿Ya lo sabía usted? Todos los que iban a ser reyes. Veámoslo así rapidito. Deuteronomio 17. Retroceda ahí unas cuantas palabras, cuantos capítulos. Deuteronomio 17, exactamente en el versículo 18. Todos los que iban a ser gobernantes, iban a gobernar el pueblo, porque el pueblo de Dios se rige por la palabra de Dios. Aquel que iba a gobernar o estar de cabeza sobre su pueblo o en la cabeza de su pueblo gobernando, debía tener su palabra escrita. ¿Por qué? Porque dice el 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de los reyes o de los gobernantes, y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿qué debían hacer los reyes y los gobernantes de Israel? Entonces escribirá para sí en un libro, oiga, en un libro, una copia de esta ley. ¿De dónde iban a tomar esta copia? Del original. ¿Dónde estaba ese original? Que está al cuidado de los sacerdotes
levitas. O sea que la palabra la iban a sacar del lugar santo de donde estaba. Se la iban a entregar a aquel que Dios había puesto para gobernar su casa, para gobernar la nación, para gobernar a su pueblo. Se la iban a dar. Esta persona iba a tomar la palabra escrita de Dios y con su propia mano en un rollo iba a comenzar a escribir palabra por palabra. ¿Para qué? Dice el 19. Y lo tendrá consigo. Y no solamente le iba a guardar en la librera ahí, ni la iba a sacar una vez a la semana cuando fuera al templo. No, dice, ¿para qué? Dice, y lo tendrá consigo. ¿Y qué más? Y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuándo debía leerlo? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. Y oiga, ¿cuál iba a ser el resultado? A fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora usted y yo, la palabra en el Nuevo Testamento nos dice que hemos sido constituidos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Apocalipsis dice que somos él ha comprado para sí un reino de reyes y sacerdotes. Ahora el Señor a quienes nos manda, nos da este mandamiento de tener una copia escrita de su palabra, leerla todos los días, guardarla todos los días, obedecerla todos los días, juzgar nuestra vida con ella, dirigir nuestra vida con ella. Ahora es a su pueblo, a nosotros. Ahora es usted y yo los que somos encargados de tener esta palabra y gobernar nuestra vida a través de esta palabra santa escrita, gobernar nuestra familia a través de esta palabra, gobernar los ministerios que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Ahora somos nosotros los que debemos estudiarla y leerla todos los días. Josué, el sucesor de Moisés, tuvo una copia. Por eso Dios personalmente en Josué 1 le dice: mi siervo Moisés ha muerto, le dijo Dios. Ahora tú vas a pasar este pueblo. Pero en las cosas que el Señor le dice a Moisés, llega al versículo 8 y le dijo: nunca, repita conmigo, nunca, nunca. Dios mismo se lo dijo a Moisés y se lo dice a usted esta tarde: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dijo el Señor a Josué: sino que de día y de noche meditarás en él. No vas a leer los 5 capítulos o el capítulo diario solo por salir del compromiso, porque en el grupo de crecimiento hay que dar el reporte de cuántos libros de la Biblia llevo. No como un amuleto, porque si no leí la Biblia, entonces me va a ir mal en todo el día. Y comenzamos a leer como que somos una grabadora. Ya leí tu palabra, Señor. No, dice: meditarás. Te vas a sentar. Entendé que Dios mismo te está hablando a través de su palabra. Entienda que Dios mismo la ha preservado y la ha traído desde tiempo antiguo y la ha dejado para gobernar su pueblo. Dios mismo, amados hermanos, nos habla cuando nos sentamos y comenzamos a meditar la palabra.
Cuando comenzamos a hacerle preguntas a la palabra y la misma palabra se va respondiendo así sola. Créame, cuando alguien le pone verdadero interés y le da el lugar que debe tener la palabra de Dios en su corazón, la palabra escrita de Dios, créame que Dios le habla, Dios lo edifica, Dios lo restaura, Dios lo salva. Dios lo llena con su Espíritu Santo, Dios alumbra sus ojos. Por eso el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y le repite el Señor y le dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que todo le salga bien? ¿Quiere vivir conforme a la voluntad del Señor? Dele el lugar a la palabra escrita de Dios que debe tener en su corazón. Dele el verdadero lugar y las cosas van a comenzar a cambiar en su vida. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo acerca de la palabra de Dios. Dijo: oh, dijo David, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. David también dijo en el Salmo 119:11: en mi corazón, dijo David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué más dijo David? Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Él era un guerrero, él era un soldado. Él, cuando iba a la guerra, todos los tesoros de las ciudades que conquistaban eran para ellos. Por eso dice el Señor: yo me alegro como aquel en tu palabra, como aquel que haya muchos tesoros, porque estos tesoros son perecederos, pero la palabra del Señor es eterna y nos lleva a la vida eterna. En el Salmo 19:7 David dijo: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la palabra del Señor? Perfecta, que convierte el alma. El Señor dijo a través de David: el testimonio de Jehová es fiel. ¿Cómo es la palabra de Dios? Fiel, que hace sabio al sencillo. En el versículo 8 David dijo: los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cómo es la palabra del Señor? Recta, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Cómo es la palabra del Señor? Es verdadera, todos justos. Y culmina diciendo David en el Salmo 19 y dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Tiene más valor para usted esta palabra que las cosas materiales? De verdad, pregúntese a usted mismo: ¿tiene más valor para usted la palabra de Dios que las cosas materiales? David dijo: deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y oiga cómo termina en el 11 y dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y David no era alguien que se emocionaba con la palabra del Señor un mes, 2 meses, una semana. No. Al final de sus días, en sus últimas palabras, en las últimas palabras que él dijo allá por 2 Samuel 23, específicamente en el versículo 2, ya las últimas palabras de David, ¿sabe lo que dice David? David dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dijo David. David reconocía que él había sido inspirado también por parte del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Amados hermanos, no podemos obedecer a la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios en nosotros.
No podemos obedecer. Usted no puede obedecer a la palabra de Dios como Dios lo demanda, como Dios quiere. Usted no puede agradar a Dios si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Bueno, puede decir cualquier amigo que está esta tarde aquí: ¿cómo puedo hacer yo para agradar a Dios y tener el Espíritu Santo en mi corazón? ¿Sabe lo que dice la palabra? Que desde el momento mismo de nuestra conversión, cuando venimos y aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la palabra que el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Por eso alguien que no tenga el Espíritu Santo morando en su corazón no puede obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, dijo Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él lo dijo en Juan 6. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Intentar, porque vamos a usar esa palabra, intentar obedecer la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama legalismo. Intentar obedecer la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, porque su palabra es vida, su palabra es espíritu. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que el Señor habla, son espíritu y son vida. Intentar obedecer esas palabras sin el Espíritu Santo en mi vida, eso se llama legalismo. Es tratar de llevar una carga que no podemos. Eso es el engaño que da la religión, que hace pensar que las personas, por la aparente bondad y porque dentro de ellos mismos piensan que están agradando a Dios, diciéndole: Señor, pero yo no soy un fornicario, yo no soy un adúltero, Señor, yo no soy un asesino. O sea, mira, yo cometo pecados así poquitos, pero Señor, yo no soy todo eso, yo obedezco. Hay muchos que dicen: no, si es que yo obedezco más que cualquier evangélico, o cualquiera que va a una iglesia, o cualquier persona. Tal vez que cualquier evangélico y que va a cualquier persona, pero de un verdadero hijo de Dios no. Porque el día que nos presentemos delante del Señor, ¿sabe cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro? Es que unos van a llegar con sus propios méritos, diciéndole: Dios, tú no me puedes condenar a mí porque yo he obedecido tu palabra. Porque yo he obedecido tu palabra. Pero en realidad alguien que está muerto no puede obedecer palabras que son espíritu y son vida. ¿Y sabe cuál es la diferencia con la otra persona? Que la otra persona no va a entrar con sus méritos. Nosotros no vamos a entrar con nuestros méritos. Nosotros vamos a entrar con los méritos de Cristo, que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Porque obedecimos la palabra de Dios, como el Señor Jesucristo les dijo a aquellos a los que le preguntaron en Juan siempre 6, le dijeron los fariseos: entonces, ¿qué obra debemos hacer para creer a las palabras de Dios o para obedecer a las palabras de Dios? El Señor les dijo: solo esta obra pueden hacer, que creáis en el que Él ha enviado. Porque nosotros, presentándonos delante de Dios con nuestros propios argumentos, nuestras propias obras, eso no alcanza, porque pasamos toda una vida blasfemando el evangelio de Cristo. ¿Cómo? No aceptando aquel regalo y aquel medio que Dios nos había dado. Y tratamos de vivir toda una vida dependiendo de nuestras propias fuerzas, tratando de cumplir la palabra del Señor, sí, pero despreciando el regalo más grande que Él nos había dado, que era su Hijo. Y eso es vivir en legalismo. Porque la base de la obediencia, ¿sabe cuál es? La base de la obediencia realmente es el amor. Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos nos obedezcan, pero no porque somos sus padres,
No porque digan, vaya, ya te cumplí. Hay algo superior a eso, es el amor. La base de la obediencia es el amor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre dice, le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y oiga lo que dice el 24. El que no me ama, dice el Señor, el que no me ama no guarda mis palabras. La base de la obediencia a la palabra de Dios es producida por el Espíritu Santo. Porque Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y nadie puede decir que ama a Dios si no guarda su palabra. Veamos dos ejemplos nada más para terminar. Y antes de ir a este ejemplo, veamos lo que dice Deuteronomio 28:1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vamos al 7, vamos al versículo 7. Dice: Jehová, ¿qué hará? Derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Ahora sí, veamos los dos ejemplos prácticos. El primero está en Segundo Libro de Reyes, capítulo 18. Segundo Libro de Reyes, capítulo 18. Específicamente en el versículo específicamente en el versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Escuchen lo que dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿De quién está hablando? Está hablando del rey Ezequías. Ahora sí, el 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y ahora vamos al versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que, ¿qué dice la Biblia? Que guardó los mandamientos que Jehová, ¿qué hizo? Prescribió a Moisés. Y oiga, ¿cuál fue el resultado de vivir bajo la palabra escrita de Dios? Versículo 7 dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué hacía el Señor? Lo prosperaba. Y dice, ¿y cuál fue el resultado por guardar la palabra de Dios? Dice: él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Él se rebeló contra la corriente de este mundo y no le sirvió. Fíjese bien. Ahora bien, pasemos ahora al capítulo 29. ¿Qué ganó Ezequías por guardar la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios? Bueno, el Señor estaba con él y Dios prosperó todo lo que él hacía. Pero ¿qué se ganó de parte del mundo? Lo que se ganó de parte del mundo por obedecer la palabra de Dios fue que el mundo lo aborreció. Como el Señor Jesucristo dijo: el mundo no los aborrece a ustedes, el mundo los aborrece a ustedes porque me aborrece a mí, dice. Porque el mundo ama lo suyo. Como no me ama a mí, por eso el mundo los aborrece a ustedes. Entonces, hermanos, guardar la palabra del Señor, vivir conforme a los preceptos y los mandamientos del Señor,
para este mundo y para esta tierra nos va a traer problemas. Y tenemos que decírselo así. Delante del mundo esto nos va a traer problemas. Primero, porque el mundo ama lo suyo. Y segundo, porque quien gobierna este mundo es el Dios de este mundo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y Satanás aborrece la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le sucedió a Ezequías? Por rebelarse y por vivir conforme a la palabra de Dios. Vea lo que dice Segundo Reyes 29:10. O 19:10. Segundo libro de Reyes 19:10. Perdón ahí. Dice el 10. Así diréis a Ezequías. Está hablando el rey Sennacherib, el rey de Asiria, rey de Judá. Oiga lo que le dice a Ezequías: no te engañe tu Dios en quien tú confías. ¿Qué va a ser lo primero que el enemigo va a querer hacer en contra de usted cuando usted está obedeciendo y creyendo a la palabra del Señor? Exactamente lo mismo que hizo con Eva. Con que Dios dijo que el día que comieres de este árbol vas a morir. De cierto te digo, le dijo el enemigo a Eva, no morirás. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando usted decide obedecer la palabra de Dios? Lo que hace es traer duda a su corazón. Y el enemigo era el que le estaba hablando a Ezequías. Le dice: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y oiga lo que dice el 11: he aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? Hermanos, Asiria era una potencia militar que venía del norte. Había arrasado a los moabitas, a los amonitas, a todos los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén. Asiria los había masacrado, eran crueles, los había derrotado, se los había llevado a otras tierras. Y en ese momento, si usted lee todo el pasaje, todo el contexto, lo puede hacer en su casa. Asiria estaba a la puerta de Judá, a la puerta de Jerusalén. Los tenían ahí prácticamente ya sitiados para derrotarlos. Y Ezequías se había encerrado con todo su pueblo para proteger. Pero oiga con lo que lo ataca el rey de Asiria: no te engañe tu Dios, le dice, en quien tú confías. Como aquellas naciones han caído, tú también vas a caer. ¿Qué es lo que hace Ezequías en el versículo 14? Oiga lo que hace en el versículo 14. Y solo lo vamos a leer. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, y oiga la oración de Ezequías: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Dónde aprendió esto Ezequías? Leyendo la ley de Dios, la ley que Moisés había escrito, que Dios le había dado. 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, el rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. El 17 dice: es verdad, oh Dios, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses con D minúscula. Por cuanto ellos, oiga, este rey, a pesar de toda la idolatría que habían traído los reyes anteriores, él sabía quién era el único Dios verdadero. Y dice: por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y oiga lo que hace el Señor en el 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he
oído. ¿Cuál era la clave para las oraciones contestadas, aún en el momento más duro y más difícil, el cual este hombre se pudo haber enfrentado? Era permanecer en la palabra de Dios. Darle lugar a la palabra de Dios. Había sido venido prosperado todo este tiempo atrás, pero en el momento de mayor dificultad, donde sus creencias habían sido cuestionadas por el enemigo, diciéndole: no te engañe tu Dios, este hombre decidió seguir creyendo. Y este hombre sabía a dónde debía correr. Corrió hacia Dios, entró al templo de Dios, se humilló delante de Dios, buscó el favor de Dios, y la palabra dice que Dios lo escuchó. Isaías 66:2 dice: el Señor Jehová dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así son todas estas cosas, y así fueron, dice Jehová. Pero oiga lo que dice al final del versículo: pero miraré, dice Dios. Y esto quédese así, pero grabado en su corazón esta tarde. Pero miraré, dice Dios, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién iba a mirar el Señor? A aquel que reconoce que no es en sus fuerzas, no es en su sabiduría, no es en las cosas que pueda tener en este mundo, no es en la habilidad. Ezequías no confió en todo el poderío de sus vecinos, a los cuales él podía llamar a la puerta para venir y defenderse de Sennacherib. Él no dependió de las riquezas que tenía, no dependió del ejército que tenía. De hecho, el ejército de él era demasiado débil para contra el ejército que venía en contra de él. Él dependió del Señor, se humilló, y el Señor, a aquel que se humilla ante su palabra y tiembla ante su palabra, el Señor lo escucha. A ese inclina su oído y a ese responde. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 35, perdón. Oiga lo que dice el versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió ¿quién? El ángel de Jehová. Solo el ángel de Jehová, oiga. Y mató en el campamento de los asirios, ¿a cuántos? A 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Se fue humillado, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón su hijo. ¿Quién peleó por Ezequías? El Señor. ¿Por qué lo escuchó Dios a Ezequías? Porque él se humilló. ¿Dónde aprendió esto Ezequías? En la palabra de Dios. ¿Qué ejemplos tenía Ezequías? Cuando el pueblo de Israel venía huyendo de los egipcios, Dios se para y le dice a Moisés: deténganse, le dice. Avancen, perdón, le dice. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Hermanos, debemos creer a la palabra escrita de Dios. Debemos de darle el lugar que tiene. Debemos de darle realmente el lugar que tiene. Veamos el segundo ejemplo, así rapidito. Jeremías 36. Jeremías 36. Jeremías 36. El versículo 1. Dice Jeremías 36:1. Aconteció en el cuarto año de ¿quién estamos hablando acá? De Joacim. ¿Quién era Joacim según el versículo 1? ¿Hijo de quién? De Josías, rey de Judá. Que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. ¿Quién era Joacim, amados hermanos?
Joacim era hijo de un rey llamado Josías, un mismo rey que cuando todo estaba en ruinas en Israel, cuando su abuelo Manasés había metido toda clase de ídolos abominables en el templo de Dios, aún en el lugar santo, habían hecho a un lado el arca de Dios, habían metido un montón de suciedades al templo, toda la idolatría de todos los países vecinos. El libro que habían guardado, la palabra escrita de Dios, que la habían guardado en un lugar, en un lugar santo, estaba totalmente descuidado y perdido. Este Josías, que comenzó a reinar de 8 años, el papá de este Joacim, dice la palabra que en el año 18 de él, cuando él tenía 26 años, este Josías mandó a arreglar el templo y a sacar todas estas cosas. Y hubo alguien que encontró el libro de la ley ahí. Y cuando Josías escuchó las palabras del libro de la ley, dice la palabra que se enterneció el corazón de él. Y comenzó a hacer reformas y sacó toda la idolatría del templo y quemó todos los lugares altos. Y Dios comenzó nuevamente a bendecir la nación de Israel. Josías muere, pero queda su hijo. Cuando todo eso, lo que le estoy narrando ahorita, sucedió, Joacim, este rey que estamos hablando ahorita, tenía unos 12 o 14 años. Él vio la transformación espiritual de la nación de Israel por regresar a la palabra de Dios. Pero era un hombre que se había alejado también de Dios. Y era un hombre que también había visto todo el ministerio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías venía hablándoles durante 23 años. Y el profeta Jeremías les había dicho muchas cosas acerca de lo que les iba a acontecer. Pero oiga lo que le dice Dios a Jeremías en el versículo 2. Le dice en el versículo 2: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Jeremías, ya hablaste por 23 años, no te han querido escuchar. Para este tiempo Jeremías ya no podía entrar a la presencia de los reyes. Para este tiempo Jeremías ya no podía entrar al templo de Dios. Para este tiempo Jeremías ya no podía entrar con gente común, porque a él lo podían agarrar y lo podían apresar. Para este tiempo ya el ministerio de Jeremías, todo mundo lo había rechazado. Él hablaba palabra de Dios. Pero ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Toma un rollo, toma un libro y comienza a escribir todas las palabras, le dice. Le voy a dar la última oportunidad a este Joacim y a todo el pueblo de Judá para no llevármelos, porque el propósito era en el versículo 3: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y oiga lo que pasa en el versículo 4: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Y oiga el 20: y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. 21. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos de ¿quién? Del rey. Y oiga, y aquí vamos concluyendo: y a oído de todos los príncipes que junto al rey estaban.
Y el 22 dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, ¿qué es eso? Había leído 3 o 4 columnas, así se escribían en los rollos, 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un ¿qué? Con un cortapluma de escriba. ¿Y qué hizo el rey? Lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Sabe lo que hizo este rey? Este rey, la palabra escrita de Dios, comenzó a leerla, a escucharla, y cuando se leía una columna, otra columna, agarraba un cortaplumas, lo rasgaba y estaba sentado sobre una silla, sobre un brasero, y la tiraba para que se quemara. Le leían otras columnas, la rasgaba y las tiraba. Le leían otras columnas y hacía lo mismo hasta que le terminaron de leer todo el libro. Una cosa es que el mundo desprecie la palabra de Dios y piensen que esto solamente es cuento de hadas, pero déjenme decirle que la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más documentado y con raíces históricas que cualquier otro libro pueda tener. Estas historias que estamos leyendo de Ezequías, de Sennacherib, de Joacim, de Nabucodonosor, de Babilonia, están documentadas en la historia de la humanidad, no por fuentes bíblicas, por fuentes extrabíblicas. Pero una cosa es que por ignorancia los escépticos piensen que esto es un cuento de hadas. Pero otra cosa es que los hijos de Dios despreciemos su palabra escrita. Otra cosa es que los hijos de Dios despreciemos su palabra escrita. Como muchas veces despreciamos la palabra de Dios cuando la tenemos ahí y no la meditamos, no la leemos, no la vivimos, no la obedecemos. Cuando estamos tan cargados de oír en YouTube, en las redes sociales, mensajes tras mensajes tras mensajes, predicaciones, reels de un lado, reel de otro, hasta nos termina doliendo la cabeza, pero la palabra de Dios no la tomamos para meditarla. Estamos oyendo una y otra cosa, nos emocionamos con todas las cosas que hablan los predicadores, que hablan las personas, pero yo no tomo su palabra escrita para meditarla. Porque en medio de todo lo que hay, nosotros podemos escuchar cualquier cosa y cualquier tipo de predicación, pero yo voy a ser alimentado exclusivamente cuando yo voy y tomo y medito la palabra del Señor para escudriñarla, para meditarla y para darle el valor que tiene. Cuántas religiones a nivel mundial y cuántas sectas desprecian la palabra del Señor y le dan más valor a la tradición de sus religiones y a los escritos de sus fundadores que a la palabra de Dios. Amados hermanos, si hay algo en el cual el Señor nos va a hacer salvos, nos va a hacer sabios y nos va a hacer entender y conocer su voluntad, es a través de su palabra. Porque es peligroso menospreciar la palabra escrita de Dios. Es peligroso no darle el valor que tiene, como este rey que era uno de los descendientes de David. Es peligroso no darle el valor a la palabra, amados hermanos. Darle más valor a las predicaciones de hombres que simplemente comienzan a contar experiencias personales, y nosotros queremos esas experiencias personales que muchas veces no están en la palabra de Dios. Y comenzamos a pensar que ese es el evangelio y esa es la voluntad del Señor, habiéndonos dejado Dios por escrito su palabra.
Hermanos, tenemos que reaccionar. Tenemos que darle el valor que tiene la palabra escrita de Dios, porque Dios nos las ha dejado para conocer su voluntad. Tenemos que vivir su palabra y hacerla nuestra. Y créame, se lo aseguro, cuando usted comience a darle ese valor y aparte su tiempo especial para meditar en la palabra del Señor, Dios le va a comenzar a hablar. Deje las pantallas, aunque sea contenido cristiano, viendo una y otra vez reel, tal reel, tal reel, y luego después de todo eso, ¿de qué se acuerda? De nada. ¿En qué lo edificó? En nada. ¿Cuál es el plan de Dios y cuál es la ordenanza de Dios? La ordenanza de Dios es para que medites en ella de día y de noche, para que comas de ella de día y de noche, para que te sientes y le des el valor que tiene. ¿Qué le pasó a Ezequías por menospreciar la palabra escrita de Dios? Versículo 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo. Y Dios le dijo en el 28: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales? 30. Por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Amados hermanos, un hombre decidió menospreciar la palabra escrita de Dios, y a este hombre no le fue bien. Luego de él se sentó su hijo cuando él murió. Este hombre, ese mismo año, llegó Nabucodonosor, lo conquistó, se lo llevó encadenado hacia Babilonia y murió allá. No fue sepultado, como dice la palabra, de esa manera murió. Su hijo pequeño llegó al trono, también se lo llevaron, y nunca más se volvió a sentar otro descendiente de David en el trono. Nunca más hubo otro rey sobre Israel. Aquí se terminó la historia de los reyes. Si usted lee la genealogía de los reyes mencionan hasta Josías, pero ya no mencionan a Joacim. Dios lo borró de su libro, de su genealogía. ¿Por qué? Por haber despreciado la palabra escrita de Dios. Hermanos, Dios juzga a su pueblo. Dios lleva a su pueblo y Él ya estipuló sus mandamientos. Debemos portarnos como verdaderos hijos de Dios. Oramos. Padre, gracias, Señor. Padre eterno, te pedimos, Señor, con nuestro corazón. Quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser.
confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.